Maravilloso Espíritu Santo, en esta mañana anhelamos tu revelación, tu bendición y la edificación de nuestra vida a través de la enseñanza que tienes preparada para nuestra vida. Con fundamento en esta petición, amado Espíritu de Dios, me permito transmitir un mensaje fundamentado bíblicamente en el libro de los Hechos, capítulo 26 y versículos 19 al 22. Y dice la Escritura, o muestra esta cita bíblica, una serie de enseñanzas violentas para nuestra vida. Inicialmente dice el verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y esto habla, iglesia, de que Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Quiere decir que si vamos un poco a lo que fue la vida de Pablo en su conversión, dice la Escritura de que Dios cambió la visión de Pablo, que Pablo iba a perseguir los cristianos como era su costumbre, pero que el Señor envió una luz del cielo, hizo que él cayera a la tierra y que perdiera su vista, para luego enviar un hombre de Dios más adelante para que fuera recobrada su visión. Lo que significa espiritualmente que Pablo le fue cambiada su visión en el tema espiritual o en el área espiritual. Lo que connota es que cambió su visión de perseguidor y de enemigo de los cristianos por ser un hombre con la visión de Cristo, para servir a Él y para hablar de Él. Entonces lo que mostramos en Pablo es un cambio de visión en su conversión, hecha por el mismo Jesús hacia su vida o a la vida de Pablo. Y luego dice Pablo en el verso 19 del capítulo 26 del libro de los Hechos, en el cual nos estamos fundamentando en esta mañana, y dice, no fui rebelde a la visión celestial. Es decir, que nosotros tenemos que entender de que no podemos ser rebeldes a lo que Dios ha dicho que hagamos. La Biblia me muestra que a veces Dios nos habla, Dios nos envía y cambia nuestra visión para que luego a través de la nueva visión hablemos a otros de Jesús. Pero somos rebeldes a esa visión. Pretendemos ser cristianos como una copia barata. Simplemente vamos a un servicio, asistimos a un culto, participamos de una reunión religiosa, pero somos rebeldes a la visión celestial. No hacemos lo que Dios nos ha enviado a hacer y lo que realmente debemos hacer como auténticos cristianos, que no es otra cosa que hablar a otros de Cristo resucitado. El verso 20 nos da otra enseñanza y dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Mira qué profundo es esto. Anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén. Es cierto, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hablar a otros del Señor, pero primeramente a Jerusalén, a los de nuestra casa, a los de nuestra familia. A veces queremos pretender convertir a todo el mundo para Cristo, pero no somos una imagen de Cristo en nuestra casa, no somos una imagen de Cristo en nuestro hogar, no predicamos con nuestra palabra y con nuestro testimonio a Jesús resucitado en nuestras familias. Primeramente, dice Pablo, a los que están en Damasco y Jerusalén. Pero Pablo dice en ese mismo versículo, les prediqué que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Mira qué profundo. Tenemos que entender que nuestra conversión y nuestra predicación debe ir enfocada a arrepentirnos y convertirnos a Dios. Muchos se arrepienten, muchos hacen una y otra vez lo mismo que Dios sabe y les ha dicho que no deben hacer y que ellos saben que no deben hacer. Y desagradan a Dios con sus obras, pero se vuelve una costumbre como de jugar con Dios, creyendo siempre arrepentirse. Y creyendo aparentar estar arrepentidos, pero no hay una conversión a Dios. Pablo dice que se arrepienten y se convierten a Dios. Es decir, la conversión es cuando yo me arrepiento y entiendo que como eso no le agrada a Dios, dejo de una vez por todas de hacerlo, y entonces hay una verdadera conversión, porque hay un cambio. O sea, se convierte de ser lo que no está bien hecho a hacerlo bien para agradar a Dios. Así yo tenga que desagradar al hombre. Pero no entendiendo que a veces nos aparentamos ser arrepentidos, pero no tenemos una verdadera conversión a Dios. Y dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento, es decir, que se refleje en nuestra vida que realmente tenemos obras que muestran que somos arrepentidos. Vaya que la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Somos, reitero, muchas veces una copia barata de los cristianos. No una copia auténtica de gente que realmente cambió lo que era antes por hacer ahora y reflejar ahora obras dignas de arrepentimiento. Dice la Biblia en el verso 21, y por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Y esto nos enseña que cada vez que hagamos y obedezcamos la visión de Dios, es bíblico que van a venir contra nosotros, que la gente se va a desagradar, que los que antes nos amaban ahora no nos van a amar, que muchos de los que compartían grandes tiempos con nosotros ahora nos van a señalar porque somos cristianos, que muchos van a querer recordar nuestro pasado diciéndonos, usted era esto y lo otro, ahora va a querer ser cristiano y santo. Esto es bíblico, la Biblia dice claramente que le prendieron en el templo los mismos judíos a Pablo por causa de obedecer la visión e intentaron matarlo. Tenemos que tener claro de que va a haber persecución apenas decidamos ser obedientes a la visión celestial. Pero también dice la Biblia en el verso 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Mire qué violento es esto. Significa que tenemos que entender que si bien nos van a perseguir, nos van a señalar, van a querer recordar nuestro pasado para que desistamos de la decisión de haber seguido a Jesús, de predicarle y de convertirnos a Él fielmente. También es cierto que dice Pablo, he obtenido auxilio de Dios, es decir, que así como vendrán contra nosotros, Dios estará con nosotros y nos auxiliará. Y dice, persevero hasta el día de hoy. Esto habla de que tenemos que tener fe y tenemos que persistir y estar allí todo el tiempo perseverando en lo que Dios nos dijo y en la visión que nos dio. Sabes que muchos empezaron siendo cristianos, amaron el evangelio, lloraron, fueron ministrados por el Espíritu de Dios, pero en un momento vieron el ataque del hombre, vieron el señalamiento de la sociedad y prefirieron agradar al hombre que agradar a Dios y no perseveraron hasta el día de hoy. Vuelvo y reitero con profundo respeto, son simplemente una copia barata de un cristiano de mentiras. Y finalmente dice la Biblia, no dando testimonio a pequeños y a grandes. Mira qué violento. Nuestro testimonio debe ser tan contundente que no debe solamente dárselo a aquellos que creen en algo en la palabra, sino a todos aquellos, a pequeños y a grandes, dice Pablo, dando testimonio. Dice, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y esto habla de que podemos y debemos ser obedientes a la visión celestial, anunciando el evangelio de Cristo, haciendo que la gente se arrepiente y se convierta a través de más que la palabra que yo predique, de mi testimonio de vida que muestra que realmente yo fui una persona que me arrepentí y me convertí a Dios, y así como Dios lo hizo conmigo, puede hacerlo con ellos. Pero entendiendo algo, dice, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés. Esto quiere decir que no podemos cometer un último error, porque a veces cometemos el error de no obedecer la visión celestial. Cometemos el error de anunciarle a todo el mundo, menos a nuestra propia familia, que debe ser la que primero debe ser convertida. O muchas veces queremos arrepentirnos, pero nuestro testimonio no muestra una conversión, entonces los demás no van a querer de ese Dios que nosotros decimos porque no mostramos verdaderas obras dignas de arrepentimiento. O también no entendemos y desistimos porque nos van a atacar, y eso es bíblico que va a pasar, no entendiendo que Cristo y Dios estarán con nosotros para auxiliarnos. Muchas veces no perseveramos y abandonamos el camino. Pero hay una última cosa. A veces queremos hacer todo lo demás bien, pero fallamos metiendo nuestra mano de humanidad, creyendo ser nosotros los que ayudemos a Dios y dando conceptos a nuestro parecer. Vaya qué grave error es este. Tenemos, dice la palabra, que Pablo dijo, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y lo que Moisés dijeron que había de suceder. Es decir, fundamentado siempre en la palabra de Dios y no en lo que consideramos podemos predicar o enseñar a otros, sino todo fundamentado en la palabra de Dios y en toda su manifestación y revelación a través del poderoso Espíritu de Dios. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre de Jesús, y que cada una de estas enseñanzas haga que, como Pablo, obedezcamos la visión, agrademos a Dios y ganemos muchas almas para Cristo.